buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar conectado con tu tiempo con Dios. Te invito a que compartas este devocional para que muchas más personas puedan ser edificadas. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Vamos a estar estudiando el libro, una epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 1 del 1 al 10, cuyo título es No hay otro evangelio. Este libro lleva este nombre porque fue una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Galacia. El apóstol se presenta como el apóstol de Jesucristo y por Dios Padre, no de hombres ni por hombres. Aclara que su llamado no se originó con el hombre ni vino a través de hombre, su llamado se originó en Dios. ¿Y qué significa ser apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido específicamente llamado o enviado por Jesucristo para predicar el evangelio y establecer la iglesia. Algunos cristianos judíos cuestionaban la autoridad y el mensaje del apóstol Pablo, y él les aclara que fue Dios quien lo llamó y nadie más. En este libro o en esta carta veremos el conflicto que había entre los hermanos judíos y gentiles, entre la ley y la gracia, la fe y las obras y la libertad en Cristo. Y estas controversias estaban dividiendo a la iglesia. Los judaizantes sostenían que para que un cristiano tuviera una verdadera comunión con Dios, debería de cumplir con la ley de Moisés, con la circuncisión, y que este era un requisito indispensable para alcanzar la salvación. En el versículo 2 vemos que después de haber defendido su autoridad como apóstol, Pablo menciona a algunos hermanos en la fe que estaban en unidad con él en su evangelio y en sus preocupaciones por los hermanos gálatas. Y vamos a ver en el versículo 3 el característico saludo del apóstol Pablo. No era cualquier saludo, era un saludo que edifica y que bendice. Él les deseaba que la gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo fuera sobre cada uno de los hermanos que estaban en Galacia. La gracia y la paz son dos elementos que se encuentran en muchos de los saludos de las cartas del apóstol Pablo. Y la gracia pues es un regalo gratuito que recibimos de parte de Dios. No podemos ganarla, no la merecemos, más sin embargo nos es dada como un regalo. Y la paz, por otro lado, se refiere a la reconciliación que tenemos con Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La paz es una consecuencia de la gracia y nos permite tener una relación más profunda e íntima con nuestro Señor. En el versículo 4 vamos a ver un mensaje centrado solamente en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, el cual Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El énfasis del Evangelio está en el sacrificio de Cristo. Fue Jesús mismo el que se dio. Nadie le quitó la vida, Él la puso, pero Él dijo, la volveré a tomar. El pago del juicio de Dios por nuestros pecados lo tomó mi Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Así que la salvación no se compra con obras, es un regalo que se acepta o se rechaza. Y como resultado de la salvación son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La salvación no se gana por obras, las obras es un resultado de la salvación. El versículo 5, Él dice que la gloria sea para Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si hay algo que el apóstol Pablo resaltaba, era darle la gloria a Dios. Él le acreditaba todos sus méritos a Dios. Glorificar a Dios es un acto de adoración. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia de Dios y por su bondad. ¿Y cómo podemos vivir nosotros una vida que glorifique a Dios? Pues viviendo una vida santa, o sea, apartada y agradable para Él. Ya sea que mis pensamientos, palabras y acciones reflejen el amor de Dios, reflejen la belleza, la majestad y el poder de nuestro Dios. Palabras, acciones y pensamientos.
Cuando mi esposo tiene algo que decir que nos va a llegar, dice esto: agárrense de la brocha porque les voy a quitar la escalera. Pues el apóstol Pablo, después de saludarlos, viene la exhortación y dice: estoy sorprendido, en el versículo 6. ¿Y de qué estaba sorprendido el apóstol Pablo? De que los gálatas se habían alejado de Dios para aceptar o seguir otro evangelio, otras enseñanzas que iban en contra del único evangelio que fue dado por Jesús. El mensaje de los falsos maestros era imponer a los cristianos requisitos de la ley. ¿Quieren ser verdaderos cristianos? Circuncídense. Ya tienen la gracia, pero ahora les falta las obras. Era una combinación de ambas, olvidando que el evangelio son las buenas nuevas de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol aclara que solamente hay un evangelio, y lo vamos a ver en el versículo 7. Cuando una persona, se aleja de Cristo, se aleja del verdadero evangelio. Y dice ahí el versículo 7: algunos os perturban, o sea, perturbar significa inquietar, trastornar, turbar. Estaban inquietando, trastornando y turbando a estos creyentes, entre comillas. Eran personas hábiles, los que trastornaban eran personas hábiles. De ahí la importancia del conocimiento de la palabra para no ser arrastrados por cualquier corriente o doctrina. Los falsos evangelios no ocurren por casualidad. Las personas los fabrican. Y mire que casi siempre vienen disfrazados, tienen apariencia de piedad. Parecen carismáticas estas personas, tratan de ganarse el favor de los demás. Parecen ser sinceras y poco a poco se van ganando esa confianza. Hasta introducir sus falsas doctrinas, que si te pones, que si te quitas, que si hablas, que si no hablas, que si vas, que si vienes, que si debes hacer esto, que si debes de hacer los otros. Así también actúa el enemigo. Él sabe cómo disfrazarse de tal manera que no sea descubierto. La importancia del discernimiento es fundamental para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, y mantenernos en el evangelio y no caer en las trampas de los que quieren pervertir el evangelio de Cristo. El conocimiento de su palabra, la oración y la guianza del Espíritu Santo nos pueden mantener alejados de lo falso. El apóstol Pablo deja claro a los gálatas que si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, por alterar el evangelio de la gracia y restarle valor al sacrificio de nuestro Señor. No podemos quitarle ni añadirle, porque nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo mismo dijo en Juan 14, 6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bendito evangelio, benditas buenas nuevas que llegaron a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Cuidemos ese evangelio. Vamos al conocimiento de la palabra, vamos a la búsqueda aún más y no nos conformemos. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y el Señor va a guiar nuestras vidas. Así que preparémonos, porque los falsos maestros de aquel tiempo todavía existen en la actualidad. Pero si tú y yo estamos cimentados en la palabra de Dios, nadie podrá moverte de ahí. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.